en la fría y despiadada tierra de Nagaroth, donde la oscuridad nunca duerme y los vientos traen consigo los gritos de los condenados, reina el rey brujo, hijo de Narion el defensor, el primer y más grande de los reyes Fénix, de la enigmática y manipuladora Morathi. Malekith nació con un legado destinado a la grandeza, pero su destino fue marcado por la tragedia y la ambición. Príncipe de Nagarice, Malekith fue en su juventud un guerrero brillante y un líder venerado, pero la corrupción sembrada por su madre y su propia arrogancia lo llevaron a un camino oscuro. Cuando el trono de Ulthuan le fue negado, el orgullo del heredero lo empujó a reclamarlo por la fuerza. Malekith es más que un tirano, es un emblema de la tragedia élfica, un alma dividida entre el honor perdido de su padre y la insaciable ambición inculcada por su madre. Cada acto de guerra y cada conquista llevan la marca de un ser que incluso en su crueldad lucha contra los fantasmas de lo que pudo haber sido. En la figura del rey brujo, la gloria, la desesperación y la oscuridad se entrelazan. Empecemos. Muy buenas, enanos de Karaz-a-Karak, señores de Ulthuan y sirvientes de la rata cornuda. Os habla Warhammer Historia. Recordaros darle like y suscribiros, y que ya os podéis hacer en YouTube miembros del canal por tan solo €1 y así apoyar este proyecto que estamos construyendo todos juntos. Hoy vamos a hablar de un personaje de los más importantes de Warhammer Fantasy, y creo que de los personajes que más cariño tiene la gente. No sé muy bien por qué, pero creo que tiene bastante fanbase, que es el bueno de Malekith, el rey brujo de los elfos oscuros, un personaje que cayó en desgracia, que vamos a ver hoy por qué, aunque ya lo contamos un poco en los vídeos de los altos elfos. Hoy vamos a explicarlo un poco desde la versión un poco más oscura, un poco dark, ¿no? Vamos a hablar un poco de la caída del bueno de Malekith y de las guerras posteriores que provocará este buen señor. Así que, sin más dilación, metémonos en nuestra arca negra y vayamos a Ulthuan. Empezamos. El nacimiento de Malekith no fue un suceso ordinario, sino un presagio envuelto en llamas de destrucción y juramentos de venganza. Según dictaba la tradición ancestral, en el instante de su alumbramiento se forjó una espada destinada a ser suya, un arma que sería el eco de su destino. Antes de que sus manos pudieran cerrar con fuerza el acero, su entrenamiento ya había comenzado. Bajo la tutela de su padre, aprendió las artes del gobierno y la guerra. De su madre, heredó el poder de desatar las tempestades mágicas a su voluntad, como un dios que moldea el cielo y la tierra. El rey Fénix vertió en él no solo la sabiduría de los siglos, sino también un odio implacable hacia los demonios, una herencia de guerra eterna. Por su parte, Morathi, la enigmática y astuta hechicera, le inculcó una voluntad de hierro y un apetito insaciable por la gloria, una pasión que ignoraba los costos y que lo empujaba a trascender los límites de lo mortal. Malekith creció entre las intrigas de la corte, un laberinto de alianzas y traiciones que nunca sucumbió a las tentaciones. Su lugar no estaba en las salas del palacio, sino en los campos de batalla, donde forjó su nombre como un guerrero impalable y una estratega brillante. Entre victorias gloriosas también cultivó los secretos de la magia, siguiendo los pasos de su madre en el arte arcano. Con la llegada de la muerte de su padre, el trono de Ulthuan quedó vacante, y todas las miradas se posaron en Malekith, el heredero natural, un señor de guerra curtido en las tierras sombrías de Nagarite. Pero el destino, siempre caprichoso, escondía una verdad oscura. Malekith había explorado las profundidades prohibidas de la magia oscura, un poder corrupto que, aunque incrementaba su fuerza, lentamente iba devorando su alma. Su piel se tornó pálida como el mármol, y su mirada se volvió un pozo insondable de sombras. Su espíritu se transformó en algo más siniestro, más temible, una criatura marcada por el deseo insaciable de alcanzar el poder supremo. A pesar de su linaje y logros, la política de la corte, a la que había dado poca importancia, lo traicionó. En los salones de Lothern,
Algunos nobles murmuraban que Malekith era demasiado testarudo, demasiado violento para liderar un pueblo que había encontrado un frágil respiro de paz. El consejo, en su arrogancia, votó en su contra, entregando la corona a Bel-Shanar. La derrota llenó aún más de amargura al pobre Malekith, pero ocultando su furia, aceptó el título de comandante de los ejércitos élficos, mientras juraba en silencio que un día el trono sería suyo. Como general, su genio brilló con intensidad. Lideró a los altos elfos en campañas gloriosas contra orcos y las huestes del caos, forjando su leyenda en los campos de batalla. Más allá de las colonias del norte, en tierras olvidadas por el tiempo, descubrió un artefacto de inmenso poder: la corona de hierro, un talismán que reforzaría su ambición de reclamar lo que consideraba suyo por derecho. Por décadas, acumuló victorias, aliados y poder, pero su mirada siempre estuvo fija en el trono. La corte élfica se reunió en todo su esplendor para el solemne banquete de la pureza, una celebración consagrada al poder y la gloria del gran rey Fénix. Las grandes salas resplandecían con la luz de los fuegos sagrados, y el murmullo de los asistentes era una sinfonía de intrigas y reverencias. En el apogeo del festival, Malekith se alzó con solemnidad, aparentando ofrecer un brindis por el rey Fénix. Pero su voz resonó con el filo de una daga oculta. Acusó a Bel-Shanar, el soberano de Ulthuan, de ser un adorador del caos. De repente el aire se volvió denso con murmullos de desconcierto, y el golpe final llegó cuando el rey Fénix, envenenando con una copa que Malekith había preparado, cayó muerto ante los ojos incrédulos de todos. A los que osaron desafiar las acusaciones de Malekith, los arrastraron fuera del salón para enfrentarse al juicio de su guardia personal, donde la sangre se mezcló con la nieve bajo un cielo indiferente. La balanza de poder se inclinó hacia Malekith, quien proclamó que la corona era su derecho de nacimiento. Para demostrar su pureza, se adentró en la sagrada llama de Asuryan, la última prueba para los reyes Fénix. Pero las llamas, portadores de la verdad absoluta, rechazaron su alma corrupta. El fuego lo envolvió, quemando no solo su carne, sino también su esencia. Lo que salió de la pira no fue un rey, sino un ser marcado por el fuego y las sombras. Morathi, su madre, lo recogió con un amor que solo una madre podría alimentar, y montada en su Pegasus, vio con el cuerpo maltrecho de su hijo hacia las montañas del norte, donde las sombras reinaban y los susurros oscuros del caos aguardaban. Mientras Ulthuan se sumía en el caos de la guerra civil, con hermanos enfrentándose entre sí y los reinos divididos entre lealtades a Malekith y al recién coronado Caledor I. Morathi usó la magia oscura para restaurar a su hijo, pero el fuego no solo había quemado su cuerpo, su mente, ya atormentada, descendió aún más en los abismos de la locura y el odio. Malekith, consciente de su fragilidad física, convocó a los armeros más hábiles y a los hechiceros más oscuros. Junto a Jotek, un sacerdote renegado de Baul, ordenó la creación de una armadura forjada directamente sobre su cuerpo lacerado. Cada golpe del martillo, cada chispa del metal fundido, fue un grito de agonía y renacimiento. Cuando la armadura se fusionó con su carne, ya no era solo un hombre, sino una figura terrible y majestuosa. En la frente de su casco coronado con cuernos brillaba la corona de hierro, un artefacto de poder inimaginable. Y así nació el Rey Brujo, una visión de terror que hacía temblar incluso a sus seguidores más leales. En Anlek, Malekith se reunió con sus ejércitos. La víspera de la batalla apareció ante sus seguidores. Incluso los más devotos sintieron un escalofrío al contemplar la figura que emergía de la penumbra, una forma retorcida por el dolor y sostenida por los oscuros conjuros de la hechicería. Durante una década, los ejércitos del Rey Brujo libraron una guerra implacable contra las fuerzas de Caledor. Y aunque la ferocidad y el genio táctico de Malekith le aseguraron victorias brillantes, los recursos limitados y las astutas estrategias de Caledor impidieron una victoria definitiva. Finalmente, Caledor I desafió a Malekith en un duelo en el fatídico campo de Maledor.
Los ejércitos se desplegaron, mirándose con odio ancestral, mientras los dos líderes se enfrentaban. Ambos montaban dragones colosales, y cuando la batalla comenzó, las bestias alzaron el vuelo. Desde las alturas, el rey brujo y Caledor lucharon con una furia que detuvo la guerra en el suelo, pues los combatientes quedaron fascinados ante el duelo titánico. Dragón contra dragón, señor contra señor, la lucha alcanzó un clímax cuando la lanza de Caledor atravesó el corazón de Califon, la montura de Malekith. Y con un rugido final, el dragón cayó, llevando al rey brujo consigo hacia el abismo. Malekith sobrevivió a su caída, pero el golpe había dejado su cuerpo quebrantado y su espíritu envuelto en las sombras. Derrotado en el duelo, su ejército perdió el coraje y huyó, refugiándose tras los muros de sus fortalezas. Pero incluso en la derrota el rey brujo se negó a someterse. Si él no podía gobernar Ulthuan, entonces nadie lo haría. Y en un acto de desesperación y desafío, ordenó a sus nobles convocar a sus hechiceros y desatar un ritual apocalíptico. Concentrando sus poderes en un esfuerzo titánico, intentaron romper los sellos que confinaban al reino del caos en los desiertos del norte, esperando invocar a los propios dioses del caos para que inclinaran la balanza a su favor. El cielo se desgarró en un torbellino de colores imposibles, y durante horas la magia crepitó y rugió. Pero incluso el poder combinado de Malekith y sus seguidores no fue suficiente para doblegar los antiguos hechizos. A medida que sus fuerzas mágicas se agotaron, una terrible contracorriente de energía se desató sobre ellos. Una explosión de magia pura que redujo a cenizas muchos de sus hechiceros y sacudió la tierra misma. Ulthuan se retorció bajo el impacto. Montañas se desmoronaron y ciudades enteras fueron arrasadas. Y una ola colosal de más de 400 metros de altura arrasó las costas del norte, sumergiendo Nagar-I-Ze y Tiranoc bajo el océano y reclamando miles de vidas élficas. Incluso en las lejanas montañas del fin del mundo, los enanos registraron el cataclismo en sus archivos, testigos de un evento que cambió para siempre la faz del mundo. Aunque debilitado, el rey brujo no fue destruido. Mientras las aguas devoraban las tierras de Nagar-I-Ze, Malekith y sus seguidores canalizaron sus últimos vestigios de magia para protegerse. Cuando las montañas se desmoronaron y las olas arrasaron los palacios y las fortalezas de sus seguidores, estas, imbuidas de poderosos hechizos, se desprendieron del suelo y flotaron como colosales arcas negras. Estas fortalezas a la deriva, enormes como montañas heladas, transportaron a los supervivientes hacia el norte, hacia un continente desolado y salvaje. Allí, en un paisaje frío y despiadado, Malekith proclamó el nacimiento de Nagaroth, la tierra del frío. Y así nació el oscuro reino de los elfos oscuros, un reino forjado en las sombras y consagrado a la muerte y la destrucción. Una vez establecida en Nagaroth como su capital, Malekith volvió su mirada hacia Ulthuan, el trono perdido que consideraba su derecho. Aunque muchos de sus seguidores aún sobrevivían en las ruinas de Nagar-I-Ze, aferrándose a una existencia precaria entre las sombras, su atención se fijó en la isla marchitada y el santuario de Caín. A pesar de temer el poder devastador de la espada de Caín, el asesino de dioses, Malekith comprendía su importancia y las consecuencias si Caledor lograba reclamarla. Con una estrategia calculada, dirigió un ataque devastador contra las islas del norte de Ulthuan, las últimas tierras que quedaban de Nagar-I-Ze. Aunque logró sembrar el caos, los elfos de Ulthuan no habían olvidado las lecciones de la guerra civil, y Malekith no pudo atravesar las montañas a Nuli. En los mares, las crecientes flotas de los altos elfos se tornó cada vez más audaces, interceptando refuerzos y suministros destinados a los ejércitos de Nagaroth. Cada derrota naval debilitaba el control del rey brujo sobre sus dominios, frustrando sus ambiciones de expandir el dominio. Caledor respondió con la determinación que lo caracterizaba. Ordenó la construcción de fortificaciones colosales en cada paso principal de las montañas a Nuli, jurando que nunca más Malekith cruzaría libremente para saquear los santuarios y ciudades que rodeaban el mar interior. Durante 30 años Malekith probó las defensas élficas con incursiones y asaltos, pero la disciplina y el valor de los ejércitos de Caledor repelieron cada embate. Fue en este periodo que los altos elfos completaron la primera de sus legendarias ciudadelas, la Puerta del Grifo, que más tarde sería conocida como la Fortaleza Invicta.
Una a una, otras grandes puertas se erigieron, separando los reinos interiores de las tierras exteriores con murallas de cientos de pies de altura, defendidas por guerreros implacables, máquinas de guerra ingeniosas y poderosos hechizos de protección. Mientras Malekith libraba su amarga lucha en Ulthuan, el control de Nagaroth quedó en manos de su madre, que sumida en los secretos de la magia más oscura, buscaba constantemente nuevos medios para aumentar su poder y asegurar el futuro de su linaje. Morathi envió expediciones al mismo reino del caos, en el extremo norte, para recuperar artefactos de los dioses oscuros y estudiar las energías caóticas. Los horrores del viaje eran demasiado grandes incluso para ella, por lo que ordenó la construcción de una gran torre en el norte de Nagaroth, un lugar desde el cual pudiera observar las energías del caos sin exponerse a sus peligros. Así nació Gron, la Torre del Norte, una ciudadela que se alza como un monumento al poder oscuro y a la ambición. Y allí Morathi fundó el convento de las hechiceras, un aquelarre dedicado a los misterios más profundos de la magia negra. Para unirse a sus filas, las jóvenes brujas y videntes de los elfos oscuros debían superar pruebas horribles que ponían a prueba tanto su fuerza mágica como su resistencia mental. Muchas perecieron en el intento, pero aquellas que sobrevivieron emergieron endurecidas, consagradas a la búsqueda del conocimiento oscuro y letales a su siniestra señora. La guerra en el mar era un duelo eterno entre la astucia y la brutalidad, reflejando la lucha sin fin en tierra firme. Durante 200 años de enfrentamientos navales, las mareas comenzaron a inclinarse a favor de los altos elfos. Sus barcos, con tripulaciones disciplinadas y experimentadas, demostraron ser superiores a los corsarios de Nagaroth, cuya ferocidad era más adecuada para atacar asentamientos humanos y orcos que para enfrentarse a enemigos preparados. Los altos elfos adoptaron tácticas calculadas, golpeando con precisión los convoyes de los elfos oscuros y retirándose antes de ser alcanzados, debilitando gradualmente la flota de los elfos oscuros. Incluso las temibles arcas negras, que una vez parecieron invencibles, encontraron su igual. El legendario Palacio del Olvido Gozoso, comandado por Lúthien Felhert, fue hundido por el ariete encantado de Indraupnir, un majestuoso barco dragón en una batalla no lejos de la Isla Marchita. Este desastre quebró la confianza en los corsarios de Nagaroth, quienes comenzaron a evitar enfrentarse directamente a las patrullas élficas. Mientras, aunque Malekith no lograba avanzar hacia los reinos interiores, sus ejércitos permanecían apostalados a lo largo de las montañas Anuli como una sombra amenazante, siempre preparados para explotar cualquier debilidad. El prolongado conflicto comenzó a pasar factura. Las constantes batallas en tierra y mar drenaban los recursos de ambas facciones. Para los altos elfos, el desgaste impidió prestar apoyo a sus colonias en otros continentes, dejando el imperio vulnerable. Pero Caledor, el rey Fénix, percibió que el momento era propicio para expulsar a Malekith de Ulthuan de una vez por todas, consolidando su dominio sobre los mares. Lanzó una ofensiva para reclamar las tierras sombrías y la Isla Marchita, confiando en que una victoria decisiva garantizaría la seguridad de los reinos interiores y permitiría reforzar sus posiciones en el mundo. La ofensiva de Caledor, aunque brillante, despertó el odio ancestral de los Nagaroth, por primera vez en décadas. Los elfos oscuros dejaron a un lado sus conspiraciones y disputas internas, uniéndose fuerzas bajo el estandarte del rey brujo. Cada colina, valle e isla fue disputada con ferocidad. Los guerreros de Malekith, luchando con una crueldad que reflejaba su desesperación por conservar sus tierras ancestrales. Aunque el avance de Caledor fue lento y costoso, después de 10 años de sangrientas batallas, los elfos oscuros fueron finalmente expulsados de la Isla Marchita. Pero la victoria tuvo un peso elevado y la amenaza de Malekith siempre persistiría. El peor temor del rey brujo pareció materializarse cuando Caledor viajó al santuario de Caín, donde yacía su espada, el asesino de dioses. Malekith, atormentado por la posibilidad de que su enemigo reclamara el arma divina, observó mientras Caledor se aproximaba al altar. Pero el rey Fénix, a pesar de las tentaciones susurradas por el dios del asesinato, resistió su influjo y dejó la espada en su lugar. La espada de Caín permaneció donde siempre había estado, y el símbolo de poder y peligro que continuaría marcando el destino de los elfos. Cuando Caledor zarpó de la Isla Marchita para regresar a Ulthuan, los hechizos de Morathi, siempre vigilantes, avistaron su partida. Con un gesto cargado de magia oscura, invocó una tormenta sobrenatural que azotó la flota élfica. Aunque muchos barcos lograron resistir la furia de los elementos, la tormenta dispersó las naves
y el barco de Caledor fue arrastrado lejos de su curso. En su aislamiento, los piratas de Malekith, guiados por la hechicería de Morathi, interceptaron la nave del rey Fénix. Sabiendo que sus enemigos planeaban capturarlo para una venganza tortuosa, Caledor eligió la muerte antes que el sometimiento. Con su armadura completa, se lanzó al mar, desapareciendo en las profundidades. Y así terminó el reinado de Caledor I, marcado por su valentía, pero su muerte no trajo paz. La guerra continuó, como un eco interminable del odio y la sangre que resonaría a lo largo de los milenios. Durante la interminable guerra contra los altos elfos, se enfrentaron a derrotas humillantes que mellaron su confianza y fracturaron su lealtad. Temerosos del temperamento implacable de Malekith y las intrigas de Morathi, muchos comandantes eludieron el regreso. En su lugar, desembarcaron en la costa del Mar de la Malicia, a muchos kilómetros al sur, donde, en un valle escarpado y desolado, levantaron una nueva ciudad, Hag-Graef, el Peñasco Oscuro. Enclavada entre murallas naturales y defendida por un río helado que la conectaba al mar, Hag-Graef ofrecía un puerto seguro para las flotas y un bastión contra las criaturas de las montañas y cualquier represalia del rey brujo. A medida que los años pasaron, Hag-Graef atrajo a una multitud de refugiados y descontentos, nobles caídos en desgracia, corsarios que buscaban evitar las garras de Malekith y oportunistas en busca de una nueva vida. Los botines de incursiones llegaban primero a esta ciudad antes de ser enviados al norte, lo que provocó una creciente inquietud en el rey brujo, temiendo que esta ciudad se convirtiera en un hervidero de disidencia y rebelión. Malekith inicialmente consideró aplastarla, pero bajo el consejo de Morathi, quien entendía la importancia de la manipulación sutil, adoptó un enfoque diferente. Malekith reconoció oficialmente a Hag-Graef y prometió protección a cambio de un juramento de lealtad inquebrantable al rey brujo. Este movimiento calculado sembró rivalidades entre los gobernantes de la ciudad, quienes pronto comenzaron a luchar entre ellos para obtener el favor de Malekith. En una muestra de su ingenio cruel, el rey brujo invitó a los nobles más poderosos de Hag-Graef a un banquete en su corte. Allí les ofreció una elección mortal, una copa de vino envenenada para demostrar su valor y ganar una parte de la ciudad. Uno a uno, los nobles bebieron, obligados por la presión de sus pares. Y entonces Malekith reveló que todas las copas estaban envenenadas y que solos quienes juraran lealtad absoluta recibirían el antídoto. Así fue como el rey brujo consolidó su control sobre Hag-Graef, enfrentando a los nobles entre sí mientras mantenía su dominio supremo. Cuando el reinado de Malekith como rey brujo alcanzaba su primer milenio, los cielos se oscurecieron con presagios funestos. Los reinos del caos se agitaban con tormentas de energía devastadora, sus vientos cargados de promesas de destrucción. Ningún hechicero ni vidente podía interpretar su significado, pero pronto las intenciones de los dioses oscuros se revelaron con brutal claridad. Desde el norte, una horda caótica descendió como una ola imparable. Humanos salvajes marcados con cicatrices y tatuajes que representaban a las bestias y deidades del caos. Montaban perros feroces y carros de guerra tirados por felinos depredadores de un tamaño monstruoso. Criaturas aladas con piel de hierro y cabezas de serpiente se alzaban en los cielos tormentosos, mientras engendros deformes y bestias del caos infestaban el horizonte. Sus aullidos y rugidos resonaban como una cacofonía de terror, avanzando hacia el sur con una velocidad implacable. La horda atacó Gron, la torre del norte de los elfos oscuros, con la fuerza de una tormenta viva. Sus muros negros resistieron bajo el asalto frenético de los bárbaros, y aunque las ballestas de repetición derribaron a cientos, los invasores treparon por las pilas de cadáveres para continuar su ataque. Durante 3 semanas la ciudad resistió, mientras los defensores luchaban con un fervor desesperado, y las hechiceras enviaban mensajes místicos a Nagaroth, rogando por el auxilio del rey brujo. Finalmente, Malekith llegó liderando un ejército colosal. La Guardia Negra avanzó como una marea oscura, cortando sin piedad a los seguidores del caos con sus alabardas. Los lanceros repelieron a los enemigos de los muros, y los jinetes vestidos de negro cazaron a los que intentaban huir de la tundra helada. Al amanecer, el campo de batalla quedó cubierto de cadáveres, pero el precio fue alto. La mitad de las fuerzas de Malekith perecieron en la defensa de Gron. Malekith no mostró piedad hacia los suyos.
Las hechiceras sobrevivientes, culpables de no haber predecido la invasión, fueron encadenadas y llevadas a los altares de sacrificio para recordar la crueldad y la tiranía del rey brujo. Mientras que los elfos oscuros consolidaban su poder en Naggaroth, las aguas del mundo exterior también se teñían del caos. Las incursiones de los corsarios se volvieron cada vez más peligrosas, pues las flotas de los altos elfos patrullaban las costas con creciente eficacia. Malekith, furioso por la disminución de botín, ideó un plan para sembrar la discordia entre enanos y elfos. Bajo el consejo de Káleth, gobernante de Hargraeve, ordenó a sus corsarios disfrazarse como guerreros de Ulthuan, vistiendo armaduras plateadas y túnicas blancas robadas de las tierras sombrías. Los ataques a los convoyes enanos fueron devastadores, y cuando los enanos exigieron explicaciones a Caledor II, la arrogancia del rey Fénix avivó las llamas del conflicto. En 3 años, la guerra entre enanos y altos elfos ya era una realidad. Malekith celebró la traición con un mes de libertinaje. 1000 esclavos fueron liberados en los bosques para ser cazados por los elfos oscuros, un espectáculo sangriento que consolidó su supremacía y reforzó su control sobre Naggaroth. A medida, la guerra consumía enanos y altos elfos, y el rey brujo observaba desde las sombras, extendiendo su influencia y acumulando poder. Con Ulthuan debilitada por las guerras contra los enanos y su rey Fénix ausente, Malekith vio su oportunidad. Las hechiceras de Naggaroth avistaron la partida de Caledor II desde Lother, liderando una flota para supervisar personalmente la guerra en el viejo mundo. Las guarniciones de Ulthuan estaban diezmadas, sus mejores generales muertos o deshonrados, y Malekith envió órdenes a todas las ciudades de Naggaroth, convocando a la mayor flota que el mundo había visto en 5 siglos. Las arcas negras regresaron al mar de la Maricia, y un ejército colosal se reunió para la invasión. Malekith observaba a Ulthuan con ojos llenos de ambición. Estaba dividida, debilitada y sin líder. La isla ancestral de los elfos estaba al alcance de su mano. Mientras la armada de los elfos oscuros surcaba el gélido mar frío, las olas parecían murmurar tanto la gloria como la incertidumbre. Las velas de las arcas negras ondeaban bajo cielos plomizos cuando las noticias llegaron desde el este. Caledor II había muerto, abatido por el martillo del gran rey enano Godrek Rompeestrellas. Este giro inesperado alteró los cálculos de Malekith, quien contaba con la arrogancia del rey Fénix para facilitar su invasión. Ahora, la incertidumbre sobre quién ocuparía el trono del Fénix llenaba su mente. Si los príncipes de Ulthuan elegían a un líder con el acero y la sabiduría de Caledor I, una victoria rápida sería imposible. Decidido a aprovechar el caos, Malekith ordenó que la flota acelerara hacia las ruinas de Nagar-Ife, la tierra de su linaje. Allí, en la sombra de las fortificaciones cubiertas de maleza en Anlec, el rey brujo planeó erigir su bastión. Las arcas negras, ciudadelas de la condenación estática, y el palacio de Jade del dolor vararon sus colosales cascos como anclas del resurgimiento de Anlec. Miles de esclavos, bajo el castigo despiadado de los látigos de Nagarothi, reconstruyeron sus murallas y bastiones alrededor de las sombrías estructuras de las arcas. En el corazón del trono de Enarion, Malekith alzó su estandarte, proclamando al mundo que el verdadero heredero de Ulthuan había vuelto. Mientras que los elfos oscuros marchaban hacia el sur, sitiaron la Puerta del Grifo, un paso fortificado que custodiaba los verdes reinos interiores. En Ulthuan, los príncipes eligieron con rapidez a su nuevo rey Fénix, Caladriel, príncipe de Ibres, un líder cauteloso y pragmático que priorizó la defensa sobre la ofensiva. Su primer decreto fue reunir a todos los elfos leales en defensa de su patria, incluso el precio de abandonar las colonias en el extranjero. Los ejércitos de Malekith asediaron la Puerta del Grifo durante años, pero las astutas defensas élficas y el sistema de guarniciones rotativas de Caladriel mantuvieron la posición intacta. Sin la capacidad de sostener la estrategia, los elfos oscuros se desgastaron, mientras sus enemigos permanecían frescos y preparados. Aún así, el rey brujo no se rindió. Desde las ruinas de Nagar-Ife, Alex se alzó como un oscuro monumento a su ambición, atrayendo a más y más Naggarothi a Ulthuan. Mientras tanto, Caradriel confió el mando militar al general más formidable de su pueblo, Tethlis, un líder endurecido por el odio hacia los elfos oscuros, quienes lo habían dejado huérfano en una de sus incursiones. Tethlis
descartado anteriormente por la arrogancia de Caledor II, reunió a los guerreros más letales de las guarniciones élficas y preparó un ejército diseñado para expulsar a los Nagarothi. Con una ferocidad inesperada, los altos elfos lanzaron una ofensiva devastadora. Desde la puerta del grifo surgieron columnas de caballeros resplandecientes, mientras jinetes de dragones surcaban los cielos, llevando fuego y muerte sobre los asediadores. Los lugartenientes de Malekith, desprevenidos, se vieron desbordados. Los elfos oscuros retrocedieron en desorden, perseguidos sin tregua por las fuerzas de Tedlis, que no les permitió reagruparse ni elegir un terreno favorable. La noticia de la derrota alcanzó a Malekith, quien enfurecido arrancó la cabeza de un mensajero y lo arrojó a los pies de sus compañeros como advertencia. El rey brujo marchó al frente acompañado de sus guerreros más temibles, asesinos de Caín, hechiceras del convento y corsarios curtidos en la batalla. Malekith lideraba su ejército en un carro de guerra forjado en hierro negro y encantado con hechizos de terror y destrucción. Dos reptiles colosales, los fríos de las cavernas subterráneas de Nagaroth, tiraban del carro con un salvajismo indómito. Detrás de él marchaban nobles sobre monturas igualmente feroces, desatando un asalto que los altos elfos jamás habían enfrentado en tal número. Ante la embestida de estas bestias y los elfos oscuros montados, los lanceros y arqueros de Tedlis retrocedieron en desorden. Pero Tedlis, frío, calculador, reagrupó sus tropas detrás de los leones blancos y la guardia del Fénix, quienes formaron una línea impenetrable deteniendo el avance oscuro. Aunque el ataque de Malekith no logró quebrar las defensas élficas, había asegurado un punto de apoyo en Ulthuan. A pesar de los intentos de los asesinos de Malekith por acelerar la desaparición de Galadriel, este reinó pacíficamente durante más de 6 siglos, tiempo durante el cual el rey brujo probó incesantemente las defensas de Ulthuan. Pero incluso el rey Fénix más sabio no podía escapar de la muerte natural. Cuando Galadriel murió en su lecho, los espías de Malekith regresaron con noticias inquietantes. El Consejo de Príncipes había elegido a Tedlis, el legendario general, como su sucesor. La elección llenó de preocupación al rey brujo, pues Tedlis poseía la ferocidad y el genio militar que recordaba a Caledor I, el mismo que frustró sus ambiciones en el pasado. Consciente de que Tedlis no dudaría en reanudar la ofensiva contra Anlek, Malekith retiró sus fuerzas hacia sus fortalezas para proteger su bastión. Pero en menos de una década, los ejércitos élficos descendieron desde las puertas a Nuli, lanzándose al corazón de las tierras sombrías. Así comenzó una nueva era de guerra que sea recordada como la Purga, un conflicto tan sangriento como la antigua Guerra Civil. Los ejércitos de Tedlis, enfrentados ferozmente en las ciudades y aldeas de Ulthuan, luchaban con disciplina y amor por su patria. En contraste, las fuerzas de Malekith combatían impulsadas por el odio hacia sus primos y temor al rey brujo. Durante 40 años, la ofensiva de Tedlis amenazó con expulsar a los elfos oscuros de Ulthuan. Batallas épicas se libraron en las colinas y valles de las tierras sombrías, donde Malekith se enfrentó 2 veces a Tedlis bajo los muros de Anlek. En la segunda ocasión, el rey brujo cayó en un astuto señuelo de Tedlis, que fingió una retirada hacia la puerta del grifo, dispersando aparentemente a sus fuerzas. Malekith, creyendo haber encontrado una oportunidad para atacar, persiguió al ejército enemigo solo para ser emboscado por los arqueros y lanzadores de pilotes élficos que aguardaban en el alto del valle. La trampa se cernó y solo la despiadada brutalidad de los verdugos de Caín permitió a los elfos oscuros abrirse paso hacia la libertad. Malekith maldijo el nombre de Tedlis mientras conducía los restos de sus ejércitos hacia el norte. Tras décadas de guerra, Tedlis consolidó su dominio y preparó un ataque final para expulsar a los elfos. Pero antes de que se pudiera lanzar su ofensiva, los demoníacos mensajeros de Morath informaron a Malekith de los planes del rey Fénix. Decidió tomar iniciativa. El rey brujo movilizó sus fuerzas en pleno invierno, cuando las nevadas y los vientos helados cubrían las tierras sombrías, envolviendo a sus legiones en hechicerías que mitigaban el frío. Malekith lanzó un asalto sorpresa contra los reinos interiores. El ataque fue devastador. La puerta del Fénix y del dragón cayeron rápidamente y las guarniciones aisladas fueron masacradas o tomadas como prisioneros. Pero el éxito inicial se convirtió en la perdición de los elfos oscuros. A medida que avanzaban hacia los reinos interiores, encontraron que los altos elfos habían quemado sus aldeas y destruido sus suministros, dejando a los invasores sin comida y sin refugio. Las tropas de Tedlis, bien alimentadas y descansadas, esperaron en posiciones defensivas, mientras el hambre y el cansancio debilitaba el ejército de Malekith.
El punto culminante de la campaña fue el asedio de Torleán, donde ambos bandos se enfrentaron en una lucha desesperada. La batalla se prolongó durante días, y ni un solo alto elfo ni un elfo oscuro sobrevivió. Fue un enfrentamiento tan brutal que marcó el límite del avance de los elfos oscuros. Aunque el rey brujo había logrado penetrar profundamente en los reinos interiores, el costo fue catastrófico. Cuando llegó la primavera, las fuerzas de Teldis, reforzadas por tropas de los reinos orientales, superaron ampliamente en número a los elfos oscuros. La moral de los ejércitos de Nagarothi se derrumbó, y sus comandantes ordenaron la retirada a Nagarite. Las recriminaciones sangrientas de Malekith tras su derrota en Torleán fueron breves, pues Teldis no le otorgó respiro. Con la determinación, el rey Fénix lanzó un contraataque devastador que se extendió como una marea incontenible a través de las tierras sombrías. A pesar de su astucia y su poder mágico, el rey brujo no pudo detener el avance de los ejércitos élficos. Viendo que Anleng estaba perdida, Malekith abandonó la fortaleza tras un asedio de 200 días y se dirigió al santuario de Caín en la isla Marchita. La poderosa ciudad de Anleng, símbolo de la ambición del rey brujo, fue destruida. Los ejércitos de Teldis arrasaron sus muros y palacios, reduciendo cada piedra a polvo o fundiéndola para que nada quedara como recordatorio de su existencia. En el corazón de la ciudad, el siniestro altar de Caín, empapado con la sangre de innumerables sacrificios, fue arrancado del suelo y arrojado al abismo del océano. Pero los espíritus atormentados de las víctimas del rey brujo continuaron gimiendo bajo las olas, convirtiendo aquellas aguas en un lugar maldito que hasta hoy infunde terror en los navegantes. Teldis, decidió erradicar cualquier rastro de los elfos oscuros en Ulthuan, dirigió una armada de cientos de barcos hacia la isla Marchita, donde las arcas negras de Merenfelgert aguardaban. La batalla de las olas fue uno de los enfrentamientos navales más encarnizados entre ambas razas. A pesar de su habilidad y poder de las arcas negras, Menreith no pudo evitar que las fuerzas de Teldis desembarcaran, y esto se convirtió en un baño de sangre. Los cuerpos de los elfos cubrieron las aguas, atrayendo a tiburones que desgarraron tanto a los muertos como a los vivos. Con un odio implacable, ambas facciones lucharon hasta la cintura en aguas teñidas de rojo, mientras las saetas de las ballestas descendían desde los acantilados, golpeando sin distinción. Desconocido para los defensores, Teldis había enviado un destacamento de naves halcón que, ocultas en la niebla mágica, desembarcaron al sur de la isla. De sus bodegas surgieron los caballeros yelmos plateados, nobles de Ulthuan montados en sus veloces corceles que galoparon hacia los acantilados y cayeron sobre la retaguardia de los elfos oscuros. Esta carga desató el caos, enviando a muchos Nagarothi a una muerte espantosa en las rocas. Con su cabeza de playa asegurada, los altos elfos desembarcaron en masa y avanzaron hacia el santuario de Caín. Malekith, consciente que su posición era insostenible, abandonó la isla montado en su mantícora, ordenando a sus flotas retirarse a Nagaroth. La isla Marchita había caído, marcando el fin de la presencia de los elfos oscuros en Ulthuan una vez más. En Nagaroth, los elfos oscuros, derrotados y diezmados, también volvieron a sus ciudades. Malekith, consciente de la fragilidad de su pueblo, dedicó todos sus recursos a reforzar sus dominios. Torres fortificadas se alzaron a lo largo de la frontera de los desiertos del caos, y 3 arcas negras patrullaban los estrechos terribles, vigilando cualquier incursión de los altos elfos. Pero incluso en la derrota, el rey brujo nunca dejó de planear su venganza. La noticia del derrumbamiento del Camino Negro, un pasaje subterráneo hacia el mar hirviente, marcó el renacimiento de la ambición Nagarothi. En estas aguas inexploradas, el Señor de las Bestias capturaron monstruos titánicos que convirtieron en los cimientos de una nueva flota de asalto, asegurando un resurgimiento de la amenaza de los elfos oscuros. Malekith comprendió que un enfrentamiento directo con los altos elfos solo los fortalecería. Guiado por los consejos de Morathi, empleó un enfoque más insidioso: corromper a sus enemigos desde dentro. Apoyó abiertamente a los sumos sacerdotes y sacerdotisas de los cultos más oscuros, convirtiendo sus ceremonias en espectáculos extravagantes que atraían a las almas más devotas de los elfos oscuros. De estos seguidores eligió a los más leales e inteligentes, enviándolos a emprender las artes de espionaje y subterfugio de los asesinos de Caín. Cuando estuvieron listos, estos agentes cruzaron las aguas hacia Ulthuan, mezclándose entre los altos elfos como simples carpinteros, herreros, poetas o granjeros. En las sombras reavivaron los cultos del placer, esta vez actuando con cautela para evitar los errores del pasado. Generación tras generación, estas sectas envenenaron el corazón de Ulthuan,
extendiendo sus raíces en secreto, mientras los gobernantes élficos permanecían ciegos al peligro que germinaba bajo sus propios pies. La estrategia de Malekith dio sus frutos durante el reinado del débil y esteta Aetis, quien sucedió a Bel-Coradris como rey Fénix. Bajo su gobierno, las artes florecieron y los cultos del exceso aprovecharon este periodo para expandirse rápidamente. Secuestros, asesinatos y actos de terror azotaron Ulthuan. Nobles fueron encontrados muertos en sus camas, magos desaparecieron y niños fueron arrebatados de sus aulas. El pánico paralizó la tierra mientras los agentes de Malekith sembraban la discordia. Aetis al fin tomó medidas. Los maestros de la espada, guardianes de la Torre Blanca de Hoeth, libraron una guerra silenciosa contra los cultistas. En un enfrentamiento culminante en las calles de Lothar, los agentes de Naggaroth fueron aniquilados, obligando a los cultos a replegarse en la clandestinidad. Pero incluso con estas victorias, los cultos se mantuvieron vivos gracias a nuevos agentes enviados desde Naggaroth. Uno de los asesinos más hábiles fue Hiradon, que ascendió al cargo de canciller del rey Fénix, y desde su posición de poder saboteó el reino desde dentro. Cuando su traición fue descubierta, Hiradon asesinó a Aetis antes de fingir su propia muerte, escapando a Naggaroth para continuar sirviendo al rey brujo durante siglos. Su maestría en el engaño y el sabotaje dejó una marca imborrable en Ulthuan, pero finalmente su ambición lo condenó. Al descubrir que planeaba tomar el control de Gron, Malekith lo ejecutó personalmente. La muerte de Aetis desencadenó la ira de su sucesor, Morvael el Impetuoso, quien envió una flota de guerra contra la propia Naggaroth. Pero las hechiceras de Gron, alertadas por las señales del Reino del Caos, prepararon a los elfos oscuros para el ataque. La hueste de los altos elfos fue aplastada en una masacre que los elfos oscuros celebraron como el Día de la Sangre. Con las defensas de Ulthuan debilitadas, Malekith lanzó una nueva invasión. Anlec fue reconstruida con piedra negra de Naggaroth y sirvió como base para los ataques contra la Puerta del Grifo. Sin suficientes soldados para defender todas las puertas, Morvael instituyó un sistema de milicias, entrenando a cada elfo en el arte de la guerra. Aunque al principio inexpertas, estas levas aseguraron que la fortaleza resistiera durante 13 años. Malekith, confiado en su ventaja, utilizó la magia oscura para atormentar la mente de Morvael, llevándola de visiones de destrucción y desesperación. Bajo esta presión, el rey Fénix reconstruyó su flota, cortando las líneas de suministros de Naggaroth en Anlec. En un intento desesperado por romper el asedio, el general Menteus de Caledor reunió un ejército de lanceros y magos para liberar la Puerta del Grifo. A pesar de su valentía, Menteus murió en batalla, pero su sacrificio permitió expulsar a los elfos oscuros de la fortaleza. Durante los siguientes siglos, el conflicto continuó como una guerra de emboscadas y ataques relámpago. Finalmente, las fuerzas élficas lograron llevar a los ejércitos de Malekith hasta las puertas de Anlec. En una feroz batalla que duró 3 semanas, los altos elfos destruyeron las fortalezas, obligando al rey brujo a abandonar Nagarice una vez más. Malekith obtuvo una última victoria simbólica. Devastado por los terrores del rey brujo había desatado en su mente, Morvael se arrojó a las llamas sagradas del santuario de Asurian, poniendo fin así a su reinado. Y con esto, 7 reyes Fénix habían muerto bajo la mirada de Malekith, y el rey brujo juró que viviría para ver la muerte del último, incluso si tenía que esperar otros 5000 años. Y aunque la historia de Malekith sigue, la vamos a dejar aquí, ya que los eventos que vienen después serán contados cuando hablemos del fin de los tiempos. Por último, vamos a hablar de cómo era Malekith, el rey brujo de Naggaroth, que es un alma atormentada, un ser cuyo legado se define por el conflicto interno y la tragedia. Para el mundo exterior, Malekith es un tirano despiadado, un monarca que deleita en el derramamiento de sangre, la miseria y el poder absoluto. Este juicio, aunque no del todo erróneo, ignora las profundidades del tormento que habitan en su espíritu. Malekith no es simplemente un tirano, es un alma rota, dividida entre la nobleza perdida de su juventud y la oscuridad insaciable que ha consumido su existencia. En su juventud, Malekith fue un príncipe orgulloso, hijo del legendario Enarion, el salvador y heredero de todo lo que su padre había construido. En su interior, 2 mitades de su alma luchan eternamente. Una parte de él busca emular la grandeza de Enarion, defendiendo la nobleza y la unidad de su pueblo.
La otra nacía del veneno de su madre Morathi, está llena de ambición y amargura, convencida de que el trono de Ulthuan le pertenece por derecho. En otra vía podría haber sido un gobernante justo y amado, pero los susurros de su madre y el destino traicionero destruyeron para siempre ese futuro. Cuando la llamada Surian rechazó su espíritu, el dolor que sufrió fue incomparable al tormento de saberse indigno a los ojos de los dioses. Este acto de rechazo lo marcó para siempre, transformándolo en un príncipe orgulloso, en un ser amargado, con su cuerpo envuelto en la armadura de medianoche. Malekith renunció a Surian y abrazó a Caín, el dios de la guerra y el asesinato. Así nació el Rey Brujo, un destructor dispuesto a sacrificar cualquier cosa para asegurarse de que si él no podía gobernar Ulthuan, nadie más lo haría. Malekith no solo es una estratega sin igual, sino también un guerrero formidable, y sus armas y artefactos son símbolos de su poder y reflejo de su oscura majestad. Tenemos el Destructor, esta espada forjada por el propio Rey Brujo, es la encarnación de su odio hacia los altos elfos. Con un solo toque puedes hacer hechizos o arrancar secretos de la mente de los más incautos. Luego tenemos la armadura de medianoche, forjada con hierro meteórico, una armadura rúnica que proteja a Malekith de cualquier arma mortal, convirtiendo en una figura imponente, indestructible en el campo de batalla. El escudo de hechizo supremo. Este escudo no solo absorbe la magia dirigida contra Malekith, sino que canaliza esta energía y la devuelve con devastadora precisión. El círculo de hierro, más antiguo que la propia raza de los elfos, este artefacto es una fuente inagotable de poder mágico, que fortalece las habilidades arcanas del Rey Brujo. Y por último tenemos el Seraphon, el dragón negro de Malekith, que monta en batalla y que es una manifestación viviente de su terror. Sus alas oscuras cubren el cielo, de entre sus fauces vomitan muerte y destrucción sobre sus enemigos. Y con esto terminamos el vídeo sobre Malekith, vida y obra de este personaje. Un personaje muy importante dentro de Warhammer Fantasy. Yo tengo mucho cariño a los elfos oscuros porque mi hermano los pintaba, yo no. Entonces, como recuerdo la miniatura de Malekith y era... Ahora la ves hoy en día y dirías, vaya mojón, pero era increíble verla. Una historia de tragedia, un poco repetitiva, en mi opinión, también he de decirlo, todo el tema de atacar todo el rato Ulthuan, venga que lo consigo, no, venga tal. Me gustaría que hubiese un poquito más de rollito, como por ejemplo cuando consiguen que el rey enano ataque a los altos elfos, y más así, más conspiranoico en vez de todo el rato las batallas. Pero bueno, un personaje súper interesante, que ya sabremos más de él en el fin de los tiempos, qué pasará con el bueno de Malekith. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en próximos capítulos. Un abrazo muy fuerte.